El estudio de la evolución del software multimedia a mediados de la década de 1990 revela una transición caótica entre la experimentación artística y la comercialización masiva del formato CD-ROM. Dentro de este ecosistema, Museum of Anything OS, 1995, desarrollado por la empresa Wayzata Technology, radicada en Minnesota, emerge no solo como una reliquia técnica, sino como un objeto de estudio perturbador que desafía las convenciones del género edutainment. Lo que inicialmente se presentó como una galería virtual de curiosidades y arte digital, se ha transformado, mediante el análisis de archivos y la disección de su contenido oculto, en una de las leyendas más oscuras y complejas de la computación doméstica. Nuestra investigación detallar paso por paso el origen, la arquitectura técnica y, fundamentalmente, la controversia legal y ética que rodea a la escena conocida como Devodio, el escenario del ataúd, una pieza de metraje que ha suscitado debates sobre la adquisición ilícita de material forense y la estabilidad mental de sus creadores durante su prolongado aislamiento. Para comprender la naturaleza de Museum of Anything OS, es imperativo analizar el entorno de producción en el que fue concebido. Michael Markowski y Maxwell S. Robinson, las mentes detrás del proyecto, operaron bajo una filosofía de autonomía absoluta que, según los registros de la época, los llevó a un aislamiento casi total del mundo exterior durante un ciclo de desarrollo de 2 años. Este retiro, que abarcó desde 1993 hasta finales de 1995, coincide con la explosión del mercado de CD-ROM, un período en el que la capacidad de almacenamiento de 650 megabytes permitía por primera vez la inclusión masiva de video de movimiento completo, FMV, y audio de alta fidelidad, superando las limitaciones de los disquetes. El nombre de la empresa, Wayzata Technology, aludía a una localidad en Minnesota, pero su metodología de trabajo era la de un enclave hermético. Durante estos 2 años, Markowski y Robinson no solo diseñaron el motor del juego, sino que también actuaron como curadores, videógrafos y diseñadores de sonido, lo que imbuyó al producto final de una coherencia estética claustrofóbica y, a menudo, incoherente con los estándares educativos de la época. La premisa de la Anything OS Todo Vale, no era meramente un título comercial. Era una declaración de principios que permitía la inclusión de cualquier artefacto, escultura o grabación que los desarrolladores consideraran relevante, sin pasar por filtros editoriales externos o comités de clasificación de contenido. Este aislamiento es un factor crítico en el análisis forense de la obra. La psicología de la producción sugiere que el desprendimiento de la interacción social suele manifestarse en el arte mediante una obsesión por lo visceral y lo anatómico, una tendencia que se hace evidente en la estructura de la galería del museo, donde los pasillos esconden acertijos y las exhibiciones desafían las expectativas del usuario. Arquitectura de la galería. Un laberinto de datos no estructurados. El diseño de Museum of Anything OS se aleja de la narrativa lineal para adoptar lo que los analistas modernos denominan narrativa ambiental sin narrativa, donde el jugador explora un espacio virtual descubriendo artefactos de forma fragmentada. Técnicamente, el juego es un visor de recursos multimedia vinculado a una interfaz de apuntar y clicar. Sin embargo, la organización de sus archivos en el CD-ROM revela una falta de estructura que sugiere una acumulación compulsiva de datos. Los archivos de video, MOV, y las imágenes de fondo, PMP, no se encuentran categorizados por temática, sino que parecen haber sido añadidos a medida que los desarrolladores los producían o adquirían. Esta mezcla de clips de naturaleza, piezas de arte abstracto y grabaciones industriales crea una atmósfera de combustible para pesadillas accidental, donde la banalidad de una escena de animales puede verse interrumpida bruscamente por una imagen perturbadora o un sonido disonante.
El uso de la tecnología QuickTime de la época, con su baja resolución y paleta de colores limitada a 256 tonos, añade una capa de distorsión visual que difumina la línea entre lo real y lo sintético, un efecto que sería fundamental en la interpretación de la escena de Body. La interacción en el museo se define por la incertidumbre. A diferencia de títulos contemporáneos como Myst, donde cada objeto tiene una función lógica en un rompecabezas, en el Museo de Wayzata muchas interacciones no conducen a ningún progreso, sino a la mera observación de un fenómeno. Esta estética de la observación convierte al jugador en un voyeur de la psique de los desarrolladores. La música, acreditada principalmente a Michael Markowski, utiliza muestras industriales y zumbidos electrónicos que generan una respuesta de ansiedad constante, reforzando la sensación de estar recorriendo una galería que no fue diseñada para ser visitada por el público general. La mayor polémica vinculada a este título reside en una exhibición específica ubicada en una sección que algunos jugadores identifican como la sala de la memoria o el pasillo funerario. En esta área, el usuario se encuentra con la representación de un ataúd. Al interactuar con él, el software ejecuta un archivo de video de corta duración que muestra lo que parece ser un cadáver real siendo manipulado en un entorno clínico o mortuorio. Esta escena, conocida coloquialmente como The Body, ha sido clasificada con un nivel de dureza de violencia de 9/10 en escalas forenses de medios, debido a su realismo crudo y a la ausencia de contexto educativo. Desde la aparición de este metraje en corrientes de análisis moderno y directos de creadores de contenido como Vini de Vinesauce, el debate central se ha centrado en el origen del cuerpo. Una teoría ampliamente difundida sugiere que el cadáver pertenece a un cerdo viviseccionado o procesado en un matadero, una práctica común en la adquisición de activos para juegos de horror de bajo presupuesto de la época. Sin embargo, la morfología de las estructuras internas expuestas, la textura de la piel bajo la iluminación clínica y la forma en que las manos enguantadas manipulan los tejidos han llevado a expertos en anatomía a cuestionar esta explicación simplista. El análisis de la piel en el video muestra una inestabilidad cromática y una palidez que son características de los procesos post-mortem en seres humanos mantenidos en refrigeración. La ansiedad que genera la visión de estos tejidos no solo proviene de la sangre o las vísceras, sino de la sospecha de que el espectador está presenciando una violación de la ética médica. A diferencia de las escenas de efectos especiales en juegos como Fantasmagoria, que utilizaban moldes de yeso y caucho para simular carne humana quemada, el metraje en Museum of Anything no carece de las imperfecciones de los efectos prácticos, sugiriendo una captura de realidad documental. Lo que más resalta en la comunidad de Internet que atribuye al juego se fundamenta en la pregunta de cómo dos desarrolladores aislados en Minnesota pudieron obtener metraje de una autopsia o una disección profunda. En 1994, antes de la regulación estricta del contenido digital y la llegada de leyes como las enmiendas a las reglas de intermediarios de TIDE 2026, el intercambio de cintas de video médicas era una zona gris legal. Se especula que Markowski o Robinson podrían haber tenido acceso a archivos de una facultad de medicina local o que el video fue extraído de un body farm granja de cuerpos, instalaciones dedicadas al estudio de la descomposición humana. La teoría de que el juego contiene materiales snuff o registros de crímenes reales ha sido alimentada por la inclusión de leyendas urbanas locales, como la desaparición de Tora Chamberlain en California, aunque los vínculos geográficos y temporales no siempre son coherentes. No obstante, la sensación de ilegalidad persiste debido a la falta de créditos de origen para el video. Mientras que otros clips de naturaleza en el museo pueden rastrearse a bibliotecas de stock, la escena del ataúd carece de metadatos, lo que sugiere una grabación clandestina o una adquisición por medios no oficiales.
El hecho de que los autores no tuvieran contacto con el mundo exterior durante 2 años es crucial para entender la posible erosión de sus brújulas morales y éticas. En un entorno de desarrollo cerrado, la línea entre la expresión artística y la explotación de lo macabro se vuelve difusa. Si el museo debía contener cualquier cosa, los desarrolladores pudieron haber sentido que la inclusión de la muerte real era el paso lógico para alcanzar la autenticidad máxima en su galería virtual. Esta obsesión con encontrar la raza o la humanidad más profundamente dentro del cuerpo es un motivador documentado en la historia de la anatomía, y parece haber sido el motor psicológico detrás de esta sección del juego. No se puede subestimar el papel del sonido en la efectividad de la escena de Body. La música que suena durante la interacción con el ataúd ha sido descrita como un elemento que impide el sueño a quienes la experimentan, una mezcla de frecuencias que parecen resonar con los instintos más primarios de preservación. Este paisaje sonoro, acreditado a Markowski, utiliza técnicas de procesamiento de audio que eran avanzadas para el hardware de sonido de 16 bits. El análisis espectral de estas pistas revela el uso de infrasonidos y patrones rítmicos irregulares que simulan una respiración dificultosa o el latido de un corazón arrítmico. Esta manipulación auditiva transforma una visualización técnica en una experiencia visceral de horror. La combinación de lo visual, el cuerpo descompuesto, y lo auditivo, el zumbido industrial, crea un estado de disonancia cognitiva en el jugador, quien se encuentra atrapado entre la curiosidad de la exploración y el rechazo biológico a la visión de la muerte. Tras su lanzamiento en 1995, Museum of Anything Goes cayó rápidamente en el olvido, desplazado por títulos con mecánicas de juego más definidas y gráficos en 3D más avanzados. Sin embargo, su estatus como reliquia de las sombras ha sido cimentado por su rareza física y la naturaleza perturbadora de su contenido. La disolución de Wayzata Technology poco después de la publicación dejó al juego sin un propietario legal claro que pudiera explicar o defender la inclusión de la escena del ataúd. En la era contemporánea, el juego ha sido redescubierto por comunidades dedicadas al weirdcore y la estética de lo liminal, donde el museo es visto como un espacio que existe fuera del tiempo y la lógica convencional. El interés renovado en la relación entre el cuerpo y el videojuego ha posicionado a este título como un precursor de las narrativas meta y los juegos que desafían la cuarta pared, similares a los experimentos de Hideo Kojima, pero con una carga de realidad mucho más cruda y menos mediada por la ficción. El juego ocupa niveles profundos en los icebergs de videojuegos debido a que, durante años, no existió una ROM o imagen de disco disponible públicamente, existiendo solo capturas de pantalla y relatos de quienes poseían el CD-ROM original. Esta escasez alimentó el mito de que el juego ocultaba archivos ilegales que solo podían activarse mediante comandos específicos o modificaciones del sistema operativo Windows 3.1. El análisis de Museum of Anything Goes no puede estar completo sin abordar el vacío legal en el que operó. En 1995, la industria del videojuego estaba bajo fuego por la violencia en títulos como Mortal Kombat o Night Trap, pero la atención se centraba en la violencia pixelada o en escenarios de peligro ficticio. Los juegos de Wayzata, al ser clasificados técnicamente como software educativo o de referencia, evitaron el escrutinio que recibían los títulos de consola. Esta falta de supervisión permitió que Markowski y Robinson incluyeran lo que hoy se consideraría material biológico no ético para su distribución comercial. Si el video del cuerpo fue obtenido sin el consentimiento de los familiares del fallecido o de la institución médica, representa una violación fundamental de los derechos humanos y la ética profesional médica. La posibilidad de que este metraje fuera incluido simplemente como una curiosidad en una galería de cualquier cosa habla de una desconexión preocupante entre la tecnología de la información y la responsabilidad social durante los años 90.
A pesar de su oscuridad, Museum of Anything Goes ha sido citado como una inspiración para artistas contemporáneos que exploran la identidad, el cuerpo y el trauma a través del videojuego. Danielle Brathwaite Shirley, por ejemplo, menciona este título como una influencia masiva en su forma de entender cómo los juegos pueden convertirse en narrativas meta que confrontan al usuario con realidades incómodas. El museo no es solo una colección de archivos. Es un espejo de las obsesiones de una era que estaba descubriendo las posibilidades de la digitalización total. La escena de Body funciona como una intrusión de lo real en lo virtual. En un medio donde la muerte suele ser una mecánica reversible, el game over, la visión de un cadáver en descomposición real rompe el contrato lúdico. El jugador ya no está jugando. Está siendo testigo de la entropía biológica. Esta ruptura es lo que otorga al juego su atmósfera inquietante y su estatus de culto en los foros de creepypastas y arqueología de medios. El estudio exhaustivo de Museum of Anything Goes y su polémica central permite concluir que nos encontramos ante un objeto digital que es producto de una confluencia única de factores. Aislamiento creativo extremo, falta de regulación en la distribución de datos y una obsesión casi clínica por la anatomía humana y animal. El escenario del ataúd es el epicentro de esta anomalía. Aunque la defensa oficial de los entusiastas del juego sugiere que se trata de un espécimen porcino, las evidencias visuales y el contexto de producción indican que los límites de lo permitido fueron, como mínimo, ignorados. El juego no solo oculta algo turbio, es en sí mismo una cápsula del tiempo de una mentalidad que veía en el CD-ROM un lienzo infinito donde la ética era secundaria a la curiosidad cruda. La desaparición de Wayzata Technology y el silencio de sus creadores tras 1995 solo han servido para agigantar la leyenda. Hoy, el museo permanece como una advertencia sobre los peligros del aislamiento en el desarrollo de medios y como un testimonio de una época en la que, en el mundo del software para PC, realmente todo valía. La escena de The Body seguirá siendo el punto de referencia para entender hasta dónde llegó la transgresión en los primeros días de la multimedia, dejando una cicatriz permanente en la memoria colectiva de la cultura digital. En última instancia, el Museum of Anything Goes es un recordatorio de que debajo de la superficie de lo que llamamos entretenimiento o educación, a veces se esconden verdades biológicas y transgresiones legales que no estaban destinadas a ser vistas, pero que el formato digital ha preservado para la posteridad como un eco de lo prohibido. A no ser que esto sea más que un simple juego de ordenadores.